A abrir nuestras Biblias en Mateo 14, mis queridos hermanos y hermanas. Es un placer muy grande saludarles. 34 personas aquí en estas horas de la mañana. Es una verdadera bendición, y que Dios premie el esfuerzo que cada uno de ustedes ha hecho, que hemos hecho, y que nos recompense, ¿verdad? Que se convierta en fe, que se convierta en propósito, en visión, en crecimiento. Eso es lo que yo deseo. En Mateo capítulo 14 continuamos con la historia. Jesús caminando sobre el mar. Este es uno de los milagros más raros de Jesús, ¿verdad? Porque no se había visto antes a Jesús en la tormenta anterior. Desde el barco él dijo, calla, enmudece. Pero esta vez en esta tormenta él decide llegar cuando todo parecía perdido. Hay momentos de silencio de Dios. Durante horas ellos bregaron con aquellos vientos contrarios, y el Señor los dejó a su propia suerte para que ellos aprendieran la lección, ¿verdad? De confiar en Jesús. Antes no habían confiado en Jesús, en ese Mesías sufriente que describió Isaías 53. Ese capítulo de Isaías 53 parece que no lo habían revisado muy bien. Están buscando ese Mesías al gusto de ellos, ¿no? Cómo a veces las personas acoplan, aún aquellas personas que dicen que hablan de profecías, a veces acoplan las profecías de una manera humana, contraria a la Biblia, y todavía dicen estar hablando de profecías. Los discípulos hablaban de profecías, ellos hablaban de un Mesías, ellos aceptaron a Cristo como el Mesías, pero no lo aceptaron como el Mesías sufriente, sino como el Mesías reinante. Y no como el Mesías reinante del reino celestial, sino como el Mesías reinante del reino de este mundo, ¿verdad? Y ellos estaban confiados en discutían quién iba a ser el primero en el reino, ¿ve? Era un motivo egoísta incluso al interpretar la Biblia. Por eso cuando vayamos a tomar una decisión, pensemos quiénes se benefician con esa decisión. ¿Quiénes son los que se benefician? ¿Será mi familia? ¿Será mi matrimonio quien se beneficia con esta decisión? ¿Serán mis hijos quienes se benefician con esta decisión? ¿Será la causa de Dios? ¿Será la iglesia por la cual Cristo murió? Entonces sería bueno que al tomar decisiones pensáramos en el beneficio que se va a traer con esa bendición, y que ese beneficio no esté enfocado única y exclusivamente hacia nosotros. Jesús ahora camina sobre el agua no para beneficiarse a él mismo, porque no había nada en la vida de Jesús que estuviera en peligro. Él no estaba haciendo esto como un acto de exhibición, sino para socorrer y aumentar la fe de sus atribulados discípulos, para cambiarles la dirección, no solamente del viento, sino la dirección de sus pensamientos. Ya dijimos ayer que los discípulos se turbaron ante la presencia de Jesús. Cuando hemos caminado sin Jesús, la presencia de Jesús nos turba. Deberían haberse alegrado con la presencia de Jesús y encontrar en Jesús la solución. Pero ellos encontraron en Jesús turbación. Viéndolo andar sobre el mar, se turbaron. Lo que debía haberles turbado era el viento contrario, nada más. Pero mejor luchaban en medio del viento sin Jesús. Cuando vieron a Jesús, clamaron un fantasma que ni siquiera existían. Gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló. ¿Ve? Me gusta esto porque Jesús está caminando para ayudarles a ellos. Les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué lindas palabras esas de Cristo en medio del viento contrario.
No sé el nivel de esa tormenta, no parece ser como la anterior, pero al menos el viento era contrario. Y con ese viento ellos no podían avanzar hacia adelante. Pero Jesús claramente les dice, tengan ánimo, yo soy. Esa frase tan bonita que aparece allá desde Éxodo 3:14, ¿verdad? Donde dice, yo soy. De ahí aparece el nombre Jehová, de ahí aparece el nombre Yahvé. Adonai, le decían los hebreos, le gustaba decir Adonai. Yo soy el eterno, el existente por sí mismo, el que autoexiste, el que vivirá por siempre, la causa y la razón de todo, pero que a su vez nos ha dado el libre albedrío para que podamos pensar. Y a veces nos dejamos llevar por vientos contrarios. Tener ánimo, porque el único ánimo viene cuando reconocemos que Cristo es, Él fue, es y será por siempre. En Apocalipsis dice, yo soy el que era, el que es y el que ha de venir, hermano. En medio de toda esta circunstancia, el Apocalipsis dice, soy el alfa y el omega. Se presenta Jesús. En vez de hablar de la gran tribulación, él habla de yo soy el alfa y la omega, antes de la gran tribulación y después, antes del tiempo de angustia y después, en cualquier momento, yo soy. Tened ánimo, no temáis. Y entonces noten ustedes para que ustedes vean si los discípulos habían aprendido la lección. Aquí se ve una muestra de los 12 que allí iban. Se vio a Pedro, muy locuaz, muy decidido, muy expresivo, ¿verdad? Y entonces ahí aparece Pedro y le dice algo al Señor. Noten ustedes, ante el pedido de Cristo de que confiaran y no tuvieran miedo, Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y a veces me ocurre una pregunta. ¿Hacía falta, la iglesia necesitaba que Pedro caminara sobre las aguas? ¿Se necesitaba que Pedro caminara sobre el agua? ¿Qué piensan ustedes? Porque Jesús caminó sobre el agua en beneficio de ellos. Pero ¿qué estaba procurando Pedro cuando pide caminar sobre las aguas? ¿Qué estaba pidiendo Pedro? ¿A alguien se le ocurre una pregunta? Ahí yo digo que ellos, así como ya dijimos anteriormente, usted lo manifestó, pastor, la mente de ellos estaba en otra visión con respecto a la tarea de nuestro Señor acá en la tierra. Muy Y bien. teniendo esa visión, ellos querían ver esa manifestación para asegurar una vez más que ese sería su futuro rey, pero pensando siempre en esta tierra. Ok. Ahora, ¿por qué Pedro no dice, Señor, manda? Muy bien su pregunta, su respuesta, hermana. ¿Por qué Pedro no dice, Señor, manda que Juan sea quien vaya a ti sobre las aguas caminando? Porque se necesita que uno de nosotros camine. No tengo Sabíamos que que... Pedro era el más impulsivo Era el más y el, impulsivo. y el que siempre reaccionaba a todo lo que el Señor decía. Y él quería ser el primero, al que siguieran después de Jesús, que lo siguieran a él por su ego, por su necesidad de crecer y que la gente lo viera y que en algún momento miraran a él. Oh, ¿y quién era uno de los que pedía, de los que pedía los primeros lugares en el reino? Yo sé que Juan y Santiago también lo hacían y lo mostraron, pero entre todos ellos había una discusión, no era nada más Juan y Santiago, había una discusión entre todos ellos. ¿Quién será el mayor? El egoísmo fue lo que hizo a Pedro, porque él no dice, Señor,
que uno de nosotros vaya a ti caminando sobre las aguas. En primera, no se necesitaba eso. A veces pedimos cosas que no se necesitan. Ante tantas necesidades que hay en el mundo, Señor, calma el coronavirus. Señor, dale trabajo a los que no tienen, a los niños, Señor, que están abandonados. Todos esos pedidos, qué bonitos, ¿verdad? Pero que yo vaya a ti caminando sobre las aguas para que todos vean que soy como un malabarista, ¿no? Para que todos vean mis nuevas facultades que nadie tiene, para que todos de una vez vean que soy superior a los demás. Alimentar su propio ego, más de lo que ya estaba, alimentar su propio orgullo. Como humanos tenemos una condición caída, pero si alimentamos esa condición caída, va a crecer más. ¿Qué tal si alimentamos nuestra vida espiritual? Ese hombre espiritual, esa mujer espiritual que ha comenzado ya a nacer dentro de nosotros. Porque ¿creen ustedes que es fácil levantarse para entrar en una línea de oración? ¿Qué es más fácil? ¿Levantarse para entrar en una línea de oración o levantarse porque nos van a pagar a 30 a la hora? ¿Qué es más fácil? Porque cuando un hermano le dice te vamos a pagar a 30 a la hora, se levantan, lo digo yo, a las 5. Toda la noche está trabajando. Pero cuando es para entrar a una línea de oración, a veces esa naturaleza carnal la alimentamos nosotros mismos y esa naturaleza espiritual como que la castigamos a veces. Puede pasar, hermano. No, perdónenme que no estoy generalizando, nada más estoy reflexionando con ustedes y conmigo mismo, porque estas cosas me ayudan a mí también. Yo también soy una persona como ustedes, con una naturaleza caída. Y la vida espiritual necesita ser alimentada. Y necesitamos que esa vida vieja, ese hombre viejo, esa mujer vieja que nos pareció que había muerto el día del bautismo, ¿creen que muere el día del bautismo realmente el hombre viejo, la mujer vieja? La condición pecaminosa nuestra muere en el día del bautismo, se queda en el agua del bautismo o sale con nosotros y ahora se entabla una lucha, una batalla espiritual dentro de nosotros. Y vamos a decidir a quién vamos a dejar reinar en nuestras vidas. Puede haber momentos cuando el yo se levanta, cuando el yo triunfa, pero qué lindo cuando nosotros dejamos que Cristo entre poderosamente en nuestros corazones y dirija nuestra embarcación, que ya no haya más vientos contrarios. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Le dijo, ven. Y eso me gusta. Que el hecho de que el Señor responda a una petición no quiere decir que necesariamente la petición era buena. Miren, lo encontramos aquí. A veces la gente dice, mira, le pedí a Dios tal cosa y Dios me lo concedió. Y lo mencionan como una prueba de fe. Y Pedro le pidió al Señor una petición y el Señor se la concedió, ¿sí o no? ¿Y para qué se la concedió? ¿No fue acaso para enseñarle una lección? No porque la petición era buena, sino porque Pedro necesitaba aprender una lección. El Señor a veces responde nuestras peticiones. Ustedes recuerdan que Balaán insistió en pedirle a Dios que Dios le autorizara a ir, pero en su corazón había motivos totalmente egoístas, materialistas. Y finalmente Dios le dijo a Balaam, ve con esos hombres. Pero nosotros sabemos que la voluntad de Dios no era que él hubiera ido allí. A veces Dios concede las cosas por la terquedad humana para enseñar una lección. Y Pedro, descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas. La parte buena aquí, porque Pedro era un nadador cuando estamos ahí en el mar de Galilea y sabemos que Pedro allí creció, allí se crió, él sabía nadar, pero tal vez en medio de una tempestad no, el saber nadar no hace gran diferencia. Me ha tocado estar en el mar en medio de tormenta y en medio de tormenta el saber nadar no hace una gran diferencia. Pero lo que me gusta de Pedro es que él sabía
que su seguridad estaba en Cristo. En medio de todos los problemas que Pedro tenía, él dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Él estaba yendo hacia Jesús. Sin embargo, hay un momento cuando algo pasó. Al ver el viento fuerte, tuvo miedo. Wow. Al ver el viento fuerte, él se puso a mirar el viento, y cuando uno mira el viento no puede servir a dos señores. Él perdió la vista de Jesús. Si perdemos la vista de Jesús, ¿qué dice la Biblia ya en Hebreos capítulo 12, versículo 1? Puestos los ojos en Jesús. A veces miramos al pastor, miramos al primer anciano, miramos a los líderes, nos miramos entre nosotros mismos. Y si eso es para estimularnos, está bien. Pero solamente debemos seguir a Jesús porque Él es el ejemplo perfecto. Y es una de las razones por las que a veces los hermanos se salen de la iglesia. Casi siempre cuando en mi vida de pastor, por muchos años he pastoreado más de 30 años, y los hermanos se salen de la iglesia, cuando voy y les visito, si me conceden visita, ellos generalmente están quejosos de los hermanos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Que se han puesto a fijarse en los propios hermanos. Y eso siempre nos va a decepcionar, hermano. Nosotros somos un grupo de seguidores de Jesús. Por eso nos llamamos cristianos, ¿verdad? Si sigues al pastor, eres un pastoriano. Pero si sigues a un líder, eres un lideriano. Pero si sigues a Cristo, eres un cristiano. Hablas de Cristo, sigues a Cristo, miras a Cristo. Y no importa incluso lo que sucede a tu alrededor. Puede a tu alrededor haber vientos contrarios, haber seguidores de Cristo que todavía muestran su humanidad, aunque estamos en la iglesia. Comenzó a hundirse y tuvo miedo. ¿Alguien ha leído El deseado de toda la gente? Porque hay un detalle que reconozco que no está en la Biblia, pero no es contrario a la Biblia. Y está en ese libro de Elena White que se llama El deseado de toda la gente. Y ella dice, ¿por qué Pedro tuvo miedo? ¿Y por qué Pedro ya no miró a Jesús? Ella dice que él miró hacia la barca como para que todos vieran su nueva habilidad, como para que todos dijeran, mira, Pedro sí que es el primero. Mira lo que Pedro está haciendo. Hubo un momento en que él seguía a Jesús, pero no se pudo abstraer a la tentación de contemplar a su hermano en su éxito, en su grandeza, en su superioridad. Contemplar. A veces cuando estamos teniendo un logro que nos parece que nos da una ventaja por sobre otros, queremos mirar a los otros, no con una mirada de compasión, no con una mirada de servicio, sino con una mirada de superioridad. Y precisamente allí el Señor le enseñó la lección. En su momento, en ese momento cuando el orgullo triunfaba, en ese momento cuando la satisfacción propia llegaba a su límite máximo, él apartó la mirada de Jesús y allí comenzó a hundirse. Y hubo un grito. Esta es la oración tal vez más corta de toda la Biblia, una de las más cortas. No sé si hay oración de una sola palabra, pero esta tiene solamente dos palabras. ¿Cuáles son esas dos palabras? En español tiene dos palabras. Señor. Señor, ayúdame. Y más que ayúdame, porque irse hundiendo en el agua no era simplemente, era más que una ayuda a lo que él necesitaba salvación. La muerte estaba a su lado. No, él entendió que allí sus habilidades de nadador no le valían de nada en medio de la tormenta.
Señor, sálvame. Yo no estoy capacitado para representar este grito en la forma que Pedro debe haberlo hecho. Noten que en la tormenta anterior habían orado colectivamente. No se había mostrado tanto el orgullo humano. Pero aquí Pedro todo lo que pidió fue para él. Pidió caminar sobre el agua él solo. Y luego pidió sálvame, porque se dio cuenta que realmente él era el que estaba perdido. El que creía que tenía la mejor habilidad. Ahora había cambiado su perspectiva y ahora dice, Señor, sálvame. Casi siempre que preguntamos qué fue lo que Pedro dijo cuando iba sobre el agua, a no ser que lo hubiera leído, la mayor parte de los hermanos responde, Señor, sálvame que perezco. Pero en la otra fue que dijeron que perecemos. Pero aquí Pedro no dijo que perezco, porque yo me imagino que cuando dijo que perezco, tal vez dijo, Señor, sálvame que perezco. ¡Wow! Ya el agua se le estaba metiendo en la boca. ¿Cómo va a decir que perezco si ya el agua no le dejaba? Iba para abajo. ¿Qué demora una persona en hundirse? ¿Qué demora una persona? Cuando una persona dice aquí, comenzó a hundirse, ¿cuántos segundos van desde que un peso comienza a hundirse en el agua? No le va a dar tiempo a decir más de 3 palabras, 2 o 3 palabras. Y gracias que dijo Señor, que dijo Curious, que reconoció a Jesús como el Dios de su vida, como el Rey de su vida en ese momento. Y reconoció que estaba perdido, porque aquel que pide salvación realmente reconoce que está perdido. Esta es la oración más linda de la Biblia, porque reconoce que solo Dios le puede salvar, reconoce que está perdido, reconoce que desea la salvación. Y fíjense qué tiempo demoró Jesús. Al instante Jesús. Aunque él gritó, porque el griego dice que él gritó, Jesús le sostuvo, extendiendo la mano, le sostuvo y le dice, hombre de poca fe. ¿De dónde venía esa poca fe? ¿De dónde venía? Estaba centrado en sí mismo. No es solamente caminar hacia Jesús, sino cuál es la motivación. ¿Cuál es la motivación por la que una persona camina hacia Jesús? Aún las cosas buenas que se hacen. Dios mira las motivaciones del alma. ¿Queremos ayudar a los demás? ¿Queremos servir a los demás? ¿Queremos beneficiar también a otras personas? ¿O queremos nada más exhibirnos nosotros mismos? ¿Queremos nosotros nada más captar la atención de los demás? Por eso fue su poca fe, porque solamente la fe crece cuando nos despojamos de nosotros mismos y miramos a Jesús con una motivación de amor y de compasión hacia la familia, hacia nosotros, hacia la humanidad. Por eso fue que Jesús vino a este mundo, el altruismo. Hoy en este mundo hablamos de autoestima, ¿verdad? Yo soy psicólogo. Los psicólogos hablamos de la autoestima. Y no digo que esté mal, pero aún tengamos cuidado con demasiado autoestima, porque así como baja es mala, muy alta tengamos cuidado, porque empezamos a desestimar a otros, porque Cristo es más que los psicólogos. Yo soy psicólogo y no todo lo que la psicología plantea es compatible con el evangelio. Tengamos cuidado con todas las ramas del saber, porque la Biblia está por encima. No digo que sea mala, es buena, pero la Biblia lo prueba todo. Y Cristo no está en contra de la autoestima, pero dijo, niéguese a sí mismo. Fíjense, es casi lo contrario. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Es que Pedro se estaba acaso negando a sí mismo? ¿Cuál es el problema más grande que hay hoy por tantos divorcios que hay? Que no nos negamos a nosotros mismos. Cuando pensamos en el matrimonio, pensamos en ser felices nosotros. Pero ¿qué tal si pensáramos en hacer felices a otra persona? En hacer felices a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros hermanos. Eso se llama altruismo. Yo no creo que Cristo fue
Él mismo iba a ser feliz dejando el trono, dejando todo en el universo y viniendo aquí en este mundo a sufrir y a que lo crucificaran y a tomar nuestros pecados. ¿Qué tipo de felicidad es esa? Cuando él mismo clamó y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese grito de abandono, porque él ocupó nuestro lugar hasta el punto de tomar nuestros pecados. Nosotros decimos, no, yo no cargo problema ajeno. Cada quien, ese problema él se lo buscó. ¿Cuántas veces oye eso? Pero hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y lo levantó, porque Jesús no estaba, Jesús nunca se alejó de Pedro, aun cuando Pedro estaba lleno de orgullo, lleno de fantasías. Jesús no se aleja de Pedro, le extiende la mano amiga, porque él camina a nuestro lado. A veces somos nosotros los que vemos a un Jesús distante y gritamos desesperadamente, pero Jesús allí está. Jesús solamente extiende la mano porque Él va a nuestro lado. Él va a nuestro lado. En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. El Señor no calmó el viento hasta que no estuvo junto con sus hermanos. Para que valorara la presencia de los demás. Para que se diera cuenta que Él solo no constituía la iglesia. Cuando subió a la barca y estuvieron todos juntos, entonces el Señor calmó el viento. Y con esta lección yo creo que todos pudieron haber aprendido. Porque qué tal los otros estaban pensando en ese momento cuando Pedro bajó al agua. ¿Qué tal estaban pensando de Pedro? ¿Qué tal estaban pensando de ellos mismos? Y por eso Jesús, hasta que no estuvieron todos unidos mirándolo a él y contemplándolo a él, Jesús les calmó el viento. Entonces los que estaban allí en la barca se acercaron y lo adoraron. Y esta vez no dijeron quién eres, quién es este. Esta vez dijeron verdaderamente eres el Hijo de Dios. Qué declaración más linda, ¿eh? Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Ya vamos a despojarnos de nosotros mismos, hermanos. Vamos a llenarnos de Cristo. Que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. No necesitamos espectáculos centrados en nosotros mismos. No necesitamos satisfacer curiosidades, no necesitamos mostrar que tenemos más poder que otros, más talento que otros. Lo que necesitamos es mirar a Jesús y que esa mirada sea una mirada de servicio y de compasión a los demás. Que sea una mirada de unidad. Que podamos seguir al modelo y decir verdaderamente, eres el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, el que nació por causa nuestra, para servirnos a nosotros, el que vivió por los demás, el que no tuvo ni siquiera donde recostar su cabeza, el que no tenía ni siquiera una cruz, pero tenía los pecados nuestros, porque los tomó voluntariamente, y eso era todo lo que necesitaba para morir. Y allí murió en la cruz del Calvario. Pero la muerte de Cristo fue la muerte de la muerte, y representó la vida nuestra. Representó la vida eterna. Eso es el Hijo de Dios. Verdaderamente clamaron aquellos discípulos, tú eres el Hijo de Dios. Ojalá que ese sea el clamor de hoy en nuestras vidas y que este tema nos haya ayudado en esa oración, tal vez la más corta de la Biblia, que podamos exhalar cada uno de nosotros también individualmente. Señor, sálvame, pero no olvidemos la colectiva. Sálvanos. Sálvame y sálvanos. Y que el Señor pueda quedar con nosotros y que Él nos diga, tened ánimo, yo soy, no temáis. Los vientos contrarios a veces no solo están fuera, están dentro de nosotros. Que el Señor enderece el curso de nuestra nave, porque dice que al momento Cristo enderezó el curso de la nave y dice que llegaron rápido al puerto seguro. Que el Señor nos bendiga en este día y siempre. Vamos a orar. Amante y querido Padre, nosotros te damos muchas gracias porque podemos seguirte a ti. Ayúdanos a seguirte solo a ti, Señor, a mirarte solo a ti, a contemplarte. Pero también ayúdanos para que las motivaciones que persigamos sean correctas, Señor.
que no sean motivaciones egoístas. Ujú. Ayúdanos a pedir cosas que no solo nos beneficien a nosotros, sino que beneficien también a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros hermanos de fe. Aún en medio de las debilidades que los demás tienen, se veían debilidades en estos discípulos, graves defectos a veces de carácter. Pero lo lindo fue que ellos permitieron, ellos clamaron a ti, Señor. Ellos dijeron, Señor, sálvame. Señor, sálvanos. Que estas dos tormentas puedan ayudarnos a entender lo que está pasando en el mundo y también lo que está pasando en nuestras vidas. Y que el resultado sea que Jesús calme los vientos contrarios, que nuestras ideas puedan venir de Jesús, que puedan venir de la Santa Palabra, que nuestra interpretación profética sea la que nos da la Biblia, no la que nosotros le demos a la Biblia, y que podamos confiar plenamente que estamos en este barco donde Jesús va, donde Jesús guía, que va rumbo al seguro puerto, que muy pronto, Señor, todo terminará en este mundo. Pero qué lindo, porque la esperanza de la eternidad está allí cerca de nosotros, está frente a nosotros. De nuevo, Señor, lo que siempre pedimos, quédate, Señor, en cada corazón. Por Cristo lo pedimos. Amén.